Bueno, hemos llegado a la urbanización El Recreo, a la escuela de GAP, donde voy a buscar al chef Diego Galván, el instructor de cocinas internacionales, para que nos muestre una versión vegetariana, una versión muy técnica del risotto. ¿Cómo estás? Buenos días. Chef Diego. Hola, Américo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Todo bien. Qué bueno, ¿ya tienes todo avanzado para el risotto? Sí, estamos Listo. todos listos. Justo venimos por ese risotto vegetariano, ¿no? Que es la ocasión que nos vas a presentar tú como chef instructor acá de la escuela. Sí, un risotto bastante simple, parte del risotto básico, Ya. ¿no? Sino que le vamos a añadir vegetales, ya no cargado de carne, sino digamos con un plato Opcional para el que Exacto. quiere sin carne, muy vegetariano, sí, con cargado de... que podríamos añadirle carne al mismo Claro, en risotto, cualquier ¿no? momento. Pero de esta manera queda para todos, ¿no? Perfecto. A ver, cuéntanos cómo lo haces. Lo primero que tenemos acá es aceite de oliva caliente. Es importante usar siempre aceite de oliva, respetando los ingredientes bases del origen del risotto. Ya. Donde voy a sofreír cebolla blanca. En el caso del risotto, por la cultura italiana, no usa ajo, ¿no? Claro. En la preparación, entonces solo cebolla blanca. Lo que sí podríamos poner de repente es un poco de poro picado o apio picado si es que queremos darle Alguna más de la sabor. familia, digamos, de las hortalizas parecida a la cebolla. Exacto, pero en este caso no lo voy a poner porque en el fondo de vegetales que tengo listo, yo he puesto apio y poro. Ya lo Porque tienes, tiene el digamos, sabor en el Exacto. líquido. Entonces, Muy bien. primero acá hay que dejar que la sartén caliente. Primero, antes, sin aceite, añadimos el aceite y recién, cuando tome un poco de temperatura, agrego la cebolla. Digamos que 2 cucharadas, 3 cucharadas de cebolla. Sí, más o menos. 2 cucharadas o 3 cucharadas. Ahora, ¿también se le puede poner aceite de olivo, mantequilla o solamente mantequilla o solo aceite de olivo? No, en este caso solo aceite de oliva porque yo cuando esté listo el risotto le voy a colocar la mantequilla. Ah, ok. Para darle todo ese sabor a la mantequilla. Bacán. Porque se corre el riesgo de que se nos pase la temperatura, ¿no? Empieza a tomar más temperatura la mantequilla de lo normal y empieza a agarrar un sabor un poco más avellanado, ¿no? Entonces ya le cambia el sabor al risotto. Que podríamos utilizarlo para otro tipo de risottos. Si es que buscamos ese sabor Ese en el sabor. risotto, sí. Perfecto. ¿no? Pero en este caso no. Busco, digamos, el risotto más simple, o sea, más Tradicional, básico, como el más que se hace en casa en tradicional. Italia. Así es, ¿no? Sabiendo que el risotto parte del mismo nombre, ¿no? De arroz cocido. Arroz ¿no? cocido, claro. La técnica de cocinar el arroz en esa zona. ¿no? Vamos a dejar que cocine bien. Voy a subir un poco el fuego. Se sofría bien la ¿Y cebolla. qué verduras son las que intervienen, digamos, en este risotto? ¿Qué hortaliza le vas a poner? Acá pueden intervenir todas las hortalizas que querramos, pero siempre y cuando tengan un nivel de textura donde no se Destruya, sobrecocinan, ¿no? claro. En este caso vamos a colocarle zanahoria, alberjas, pimiento y espárrago, ¿no? Claro, que van a mantener su Exacto, que los textura. he blanqueado para tener mejor color. O sea, podría cocinarlos directamente en el risotto, Ya. pero el problema es que puede tomar un color adicional el risotto y los vegetales tienden al calor perder el color. Entonces lo que yo necesito es que le den vida al plato. Claro, Entonces claro. los tengo previamente blanqueados. O sea, el blanqueado pasado por agua, simplemente con una sal. cocción corta para que no Sí, pierda... alrededor de unos 3 a 4 minutos, dependiendo la textura del vegetal. En el caso del espárrago sí es el que más demora. Ya. ¿No? Y espárrago verde, ¿no? Espárrago verde. Lo tengo acá y agrego en este momento el arroz. El arroz arbóreo. Arroz arbóreo, ¿no? Sí. Es un arroz, la característica de este arroz es que tiene un nivel mucho más alto de almidón, no tiene más almidón de lo normal. Un arroz de grano medio, en algunos casos se considera arroz de grano redondo también. Claro, como el bomba. Exacto. No, aunque el bomba tiende a tener mucho más almidón. que Mucho este, más sí. almidonado, ¿no? Queda mucho más denso. Entonces lo que busco acá es sellar el arroz, ¿no? Digamos esta técnica de abrillantar el arroz, ¿no? Que tenemos acá. Lo que busco es sellarlo para que almacene el almidón en el centro del grano y al momento que yo voy a ir hidratando con el fondo, vaya soltando lentamente para Ahí darle se textura. suelta, claro. Exacto, ¿no? En algunos casos mencionan lavar el arroz. Si es que el arroz fuera como el arroz criollo, ¿no? Que lo compramos a la mano, lo Como que cultivamos lo compramos acá. en el mercado, así como que está, Sí, no de sabemos... repente podríamos darle una lavada, ¿no? Pero en el caso del arbóreo que nosotros lo compramos ya envasado. ya viene, digamos, limpio, entonces Claro. no es necesario porque si no va a perder mucho Almidón. almidón, ¿no? Y aparte que en el momento de lavado tiende a veces a maltratarse el grano Y ya no después va a termina reventar. rompiéndose Exacto. y una presentación, ¿no? Que Sí, no es la entonces voy a adecuada. dejar que dore bien y acá lo que voy a hacer es añadirle vino blanco. Ahí directamente en el arroz, una vez que ya, digamos, se ha sellado, ¿no? Se ha brillantado, recién el vino blanco. Lo tengo.
que es básico el vino blanco, ¿no? Le da ese punto de acidez que acompaña bien, ¿no? En la cocina europea es fundamental un vinito blanco ahí. En algunos casos tinto, ¿no? Cuando es otro tipo de preparación. No es mucho el vino que se le pone, o sea, sí es un poco más de lo normal que se tiende a añadir, ¿no? El problema aquí es que hay que dejar que evapore por completo el alcohol, porque si nosotros no evaporamos el alcohol, el arroz tiende, o el risotto tiende a quedar muy ácido. Claro. ¿no? Y ese es el problema quizás de las personas que cuando les preguntan si les gusta o no el risotto, ellos dicen que no porque ácido. Tiene mucho vino, ¿no? Entonces no evaporó el alcohol. Hasta alcoholizado, ¿no? Exacto. Entonces, en muchas recetas menciona una taza de vino blanco, ¿no? Una copa de vino blanco, una copa grande. Pero realmente es un chorrito, pues, ¿no? Es mojar ligeramente gusto, ¿no? hidratado. Hay risottos que sí requieren mucho más vino, ¿no? Porque tiene ese claro, porque digamos es el risotto al vino tinto, tendría que tener buena presencia de vino tinto, ¿no? Exacto. Pero en este caso sí es un poco nomás para lograr recuperar los sabores del aceite de oliva, la cebolla, el mismo arroz, ¿no? Digamos, ya vamos preparándolo con una ligera hidratación para recibir al fondo. Claro, es muy sencillo, o sea, toda esta primera parte, y así como van a ver en el camino, el risotto es muy sencillo al final de cuentas, ¿no? Y es rendidor, ¿cierto? Sí. Porque por la cantidad de taza a la hora de mojar, hidratar este arrocito, va a soltar tanto almidón que al final se transforma casi en el doble, ¿no? Es como quien hace popcorn y comienza a poner poca canchita y resulta ser un hoyón de cancha, ¿no? En este momento vamos a agregar el fondo. El fondo siempre hay que tenerlo bien caliente, es importantísimo. La misma temperatura, ¿no? Tenerlo bien prendida la hornilla o a fuego mínimo o recién hervido apagarlo, porque si no va a recibir un cambio de temperatura. Y afecta ahí obviamente ya no se cocina como el almidón como deberíamos, ¿no? La primera tanda de caldo que le vamos a agregar de fondo, vamos a cubrir el arroz. Ahora, a ese caldito no le has puesto sal, no le has puesto pimienta, nada, es un caldo solamente saborizado con las verduras. Lo que pasa es que en el caso del risotto, si yo le pusiera sal al fondo o al arroz cuando lo estoy cocinando, como es un proceso de secado, hidratado, tiende a acumular más sal. Claro. ¿no? Debo tener en cuenta que le voy a agregar queso parmesano y mantequilla. Que ya tiene sal, ¿no es cierto? Exacto, entonces tiendo a llevarlo más a la sal. Lo que voy a hacer acá y el error podría ser ahí que se pase de sal y frito pescadito, porque ahí ya no logras nada. Solucionarlo, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es, cuando ya lo tenga listo, cuando le agregue el queso parmesano y le agregue recién la mantequilla, voy a probar. Y en ese momento, si es que veo que le falta un sal, le añado sal. Correcto. ¿no? Y al final también se hace la rectificación, una vez que tiene el queso, digamos que ya lo está a punto ya de comerse, uno le puede dar el toque final, ¿no? Entonces voy a dejar acá el arroz que seque. Ya. ¿no? Una vez que seque voy a empezar a ir hidratando el arroz, ¿no? Uno de los secretos del risotto, ¿no? Es la cantidad de fondo que se le añade. Así ¿no? Es importante si en el risotto el fondo. Ya. No es recomendable usar agua, sino siempre un fondo, un buen caldo. ¿no? Siempre que saborice, porque exacto, el arroz si voy a trabajar un risotto con pato, es mejor trabajar un fondo de pato, un fondo de cerdo. En este caso, como es un risotto de vegetales, he hecho un fondo corto, un fondo de vegetales simple. Si voy a hacer uno de camarones, un bisque, un fondito. ¿no? Como el arroz va a ir hidratando, se va tomando el sabor del fondo que le vamos dando. Claro, si no se disocia, ¿no? Tienes el sabor de las hortalizas y el arroz sin sabor a nada. Muy simple, ¿no? Ese es un sabor bastante soso. En este caso vamos a dejar que seque y una vez que seque vamos a ir añadiendo el fondo. ¿Cuánto de fondo le vamos a agregar al risotto? Si es que no tenemos medidas exactas, porque depende de la cantidad de arroz que hagamos, la cantidad de porciones que hagamos, lo que vamos a ir es añadiendo por cucharadas, ¿no? Contándolas. Más o menos son entre 5 a 6 cucharadas. Okay. O sea, una vez que ha secado la primera vez, voy añadiendo solo que cubra. Lo dejo secar, voy añadiendo, doy una sola vuelta, ¿no? Lentamente, pues no quiero romper mucho grano. Y más o menos a la cuarta o quinta voy a probar el grano, que esté al dente. Al dente, porque es importante que quede al dente, ¿no? Y si ya lo tengo listo, dejo que seque ligeramente, añado la mantequilla, añado el queso, apago, ¿no? Y empiezo a trabajar. Si es que quiero darle una textura más cremosa, le añado crema de leche. Crema de leche al final. Si no, no es necesario. No es cuestión de ahí de gusto. De ahí de gusto. Muy bien. Entonces vamos a esperar ahora cómo se hace. Regresamos al toque nomás, así cambiamos de imagen y avanzamos el risotto. Ya estamos casi a punto con el risotto, así que amigos, tengo que contarles algo nuevo y demasiado bueno. En Claro, elige el equipo que quieras en el plan que te convenga y págalo en cuotas sin intereses. Solo ingresa a claro.com.pe, infórmate y elige. Vamos, cámbiate a Claro. Así que seguimos con el chef Diego, que ya está esto a punto, ¿no es cierto? Ya está listo, le hemos agregado las cucharadas de caldo. Ya las cucharadas finales. Cucharadas finales, estamos dejando que terminen de secar.
No hay que dejar que seque por completo. Correcto. Sino que, digamos... Claro, vaya si no rotando. se nos pega el sartén, ¿no? Y va a terminar muy seco. Ya. ¿no? Un punto Acá, mojadito. digamos, lo que hacemos es voltear, ¿no? Para que todo el fondo que aún quede en la parte de arriba llegue a ir secándose. Claro. Y como vemos, la textura es lograda por el mismo almidón. Y el grano está perfecto también porque no Así se ha es. reventado, está Apagamos, ¿no? hinchado como debe ser. Acá lo que vamos a hacer es apagar y con el fuego apagado y el mismo calor residual que tenemos acá, vamos a agregarle la mantequilla, Ya. ¿no? Más o menos Una buena cucharada cantidad. de mantequilla. Ah, Uno de los rico. secretos del risotto es la mantequilla y el queso. Ajá. ¿no? Pero mantequilla, ojo, ahí no hay que... No, cambiarlo margarina por de margarina. ninguna manera, ¿no? Mantequilla. Claro. Con sal o sin sal, ¿no? Ahí va a depender de los gustos. Hay que tener en cuenta que si es mantequilla sin sal, sí hay que ponerle un poco más, Un poco de, más sal, de sal. ¿no? Si ya En tiene este- sal hay que controlar Exacto. el punto de sal. Y también el parmesano, ¿no? Hay que tener control con el parmesano. No hay parmesanos que son más salados que otros, dependiendo mucho de la marca del parmesano, ¿no? En este caso, el parmesano es ligeramente salado el que vamos a usar, así que creo que con la misma cantidad de sal de la mantequilla y el Suficiente, queso, ya ni añadirle sal. ¿eh? Bacán. Pero también es bastante cantidad de parmesano. Claro. ¿no? En un risotto Ahí no hay podemos- que podemos ajustar hacer- el bolsillo. Exacto, no podemos hacer eso. Pa' su madre, le has puesto ahí unos 100 gramos por lo menos. No, aunque parezca mucho, Ah, es al el momento de parmesano rallar que rallar redobla, es, ¿no? aumenta. Lo que sí como consejo les doy es utilizar el parmesano para rallar, más no el parmesano rallado. Exacto, ¿no? siempre hay que rallarlo Sí, al momento, ¿no? De Eso es momento un porque toque. eso le da el sabor. Pero vean que está apagada la sartén, ¿no? Nunca Y con el fuego no. prendido. Y eso sí, una vez que hacemos estos pasos, ya debemos servirlo de inmediato. Si El no, problema se del pierde. risotto es que no se puede recalentar, ¿no? Es lamentablemente por la textura No es que lo guardo para más que tarde, buscamos. dice, en la Exacto. noche me lo como calentito con un pedazo de Así carne. es, No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a añadirle Ajá, al los último, vegetales. ya cuando está terminado, los vegetales salteados. que Digamos, están perdón, blanqueados. que están blanqueados porque no necesito cocerlos, ¿no? Lo que quiero es que le den vida al plato, Claro. ¿no? Busco vegetales que realcen en color, ¿no? Voy a agregar acá el pimiento. El pimiento lo podríamos quemar, morronear, ¿no? Para darle otro sabor, pero en este caso, si lo morroneamos va a tender a pintar un poco el risotto. Y le va a dar demasiado también Sabor protagonismo, sí, ¿no? ahumado, al entonces pimiento, claro. no busco eso. Bien, lo voy a colocar acá, los espárragos los voy a colocar al final de modo decorativo. Bien. Otros puntos del risotto es que no debemos jamás moldearlo, ¿no? Se sirve tal cual. Tal cual cual. Exacto. ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Buena porción. Y lo rico y lo interesante de este arroz es que redobla normalmente. Exacto, como vieron la cantidad que pusimos de Claro, arroz es es muy- suficiente para hasta 3 platos. ¿no? No hay que botarlo. Bien, y acá tenemos un risotto de vegetales, bien, vegetales frescos. que le dan Muy vida, técnico. Bastante sencillo. Sencillo, ¿no? fácil, de hacer. práctico. Chef, ha sido un placer, un éxito su Para mí. clase. Me he sentido como alumno acá aprendiendo a hacer este risotto. Así que ya saben, es tan sencillo como para que lo pongan en práctica en casa, sigan las recomendaciones. Si no lo pudieron o no tuvieron el tiempo de tomar nota, vean en YouTube nuestros videos para que ustedes puedan sacar de ahí el proceso, el paso a paso de cómo se elaboran estos risotos. Así que regresamos en el siguiente bloque. Yo voy a cocinar mi risotto con setas, ¿no? Y lo voy a acompañar con un bife de chorizo. Nos vamos a ir ahí a una locación externa. Ya tengo varios tips de la peadina, los tuyos, así que voy a hacer una infusión para hacer nuestro risotto. Regresamos en el siguiente bloque. Gracias, chef. Bueno, Éxito.